Me llamo Irene y tengo 56 años. Nunca pensé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy, con las manos temblándome y un nudo en el corazón al recordar esa noche terrible. Si estás escuchando esto, quizá entiendas el dolor de construir algo hermoso con tus propias manos, solo para ver cómo la gente que más amas intenta destrozarlo. He vivido en esta casa durante 32 años. 32 años de pagos de hipoteca que salieron de mis propinas de camarera y más tarde de mi sueldo de secretaria. 32 años pintando paredes, arreglando grifos que goteaban y convirtiendo 4 habitaciones vacías en un hogar lleno de amor y recuerdos. Mi marido, Roberto, y yo compramos este lugar cuando David tenía solo 3 años. Entonces no era gran cosa, papel pintado despegándose, suelos que crujían, una cocina que parecía de los años 60, pero era nuestra. Roberto solía decir que yo tenía magia en las manos. Irene, me susurraba mientras me veía colgar cortinas o cambiar muebles de sitio, puedes hacer que cualquier cosa sea hermosa. Y tenía razón, ¿sabes? Pasaba los fines de semana en rastrillos y mercadillos de segunda mano, encontrando tesoros que otros habían descartado. Aquel espejo antiguo del pasillo, 5 euros que le compré a doña Elvira, la vecina de la calle. La mesa del comedor donde compartimos miles de comidas, rescatada de una tienda benéfica y restaurada con cariño a base de lija y un sinfín de capas de barniz. Cada rincón de esta casa cuenta una historia. La cocina donde le enseñé a David a hacer tortitas los domingos por la mañana, con harina manchándonos la ropa mientras nos reíamos de sus intentos torpes. El salón donde Roberto y yo bailábamos lento con viejos vinilos después de que David se acostara, soñando con el futuro que estábamos construyendo juntos. El porche trasero donde pasé incontables tardes leyendo cuentos antes de dormir, viendo a mi hijo crecer de un niño curioso a un joven seguro de sí mismo. Pero Roberto ya no está. Han pasado 3 años desde que el cáncer se lo llevó, dejándome con recuerdos y unas facturas médicas que devoraron nuestros ahorros como una bestia hambrienta. 3 años aprendiendo a dormir sola en nuestra cama, a cocinar para uno, a mantener esta casa yo sola con unas manos que ya no son tan fuertes como antes, pero que siguen empeñadas en conservar lo que construimos juntos. Si te gustan las historias sobre gente real enfrentándose a luchas reales, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta para decirme desde qué ciudad me estás viendo. Significa el mundo para mí saber que no estoy sola en esto. David tiene ahora 33 años y lleva 2 casado con Elena. Ella tiene 25 años, una belleza afilada que te hace sentir anticuada, solo por estar a su lado. Tiene opiniones sobre todo. Mis muebles son pasados de moda. Mi decoración está abarrotada. Mi cocina es demasiado pesada. Habla con la seguridad de alguien que nunca ha tenido que ahorrar durante meses para comprar un solo mueble o reparar un electrodoméstico estropeado con tutoriales de YouTube y rezos. Los problemas comenzaron hace 6 meses, cuando David perdió su empleo en la fábrica automovilística. Dijeron que era reestructuración, pero todos sabíamos lo que significaba. Estaban trasladando las operaciones al extranjero, donde la mano de obra era más barata. David se lo tomó muy mal, más de lo que esperaba. Siempre había sido mi chico optimista, el que veía una posibilidad en cada contratiempo, pero esta vez era diferente. Vino a mí roto, enfadado, hablando de lo injusta que era la vida, de que no podía mantener a su mujer como ella se merecía. «Mamá», me dijo, sentado en la mesa de mi cocina con la cabeza entre las manos. «Necesito preguntarte algo y espero que lo entiendas». Le preparé café como le gustaba desde niño. Demasiado azúcar, solo un chorrito de leche. Me senté frente a él en la mesa donde le había ayudado con los deberes, donde habíamos planeado su boda, donde Roberto y yo habíamos tomado tantas decisiones familiares a lo largo de los años. «Lo que necesites, cariño», le dije, porque eso es lo que hacen las madres. Decimos sí antes incluso de escuchar la pregunta. Elena y yo necesitamos un sitio donde quedarnos. Solo temporalmente, mientras busco trabajo. Ya no podemos pagar el piso. Y los padres de ella... Dejó la frase a medias, pero yo lo sabía. Los padres de Elena vivían en una urbanización de lujo en la Costa del Sol, y aunque tuvieran sitio, ella nunca se rebajaría a pedirles ayuda.
Se me encogió el corazón. No porque no quisiera ayudar, le habría dado a David cualquier cosa que tuviera, sino porque sabía que no era realmente idea suya. Había visto la forma en que Elena miraba mi casa, como si ya la estuviera reorganizando en su mente. Había escuchado sus comentarios sobre lo espaciosa que era, lo conveniente de la ubicación, cómo tenía potencial si alguien simplemente la actualizaba correctamente. No lo sé, cielo, dije con cuidado. Sabes que esta casa lo es todo para mí. No es solo donde vivo, es donde tu padre y yo construimos nuestra vida juntos. Es donde todavía me siento cerca de él. El rostro de David cambió entonces. Se endureció de una forma que nunca había visto. ¿Así que tu marido muerto es más importante que tu hijo vivo? Las palabras me golpearon como una bofetada. En sus 33 años, David nunca me había hablado con tanta crueldad. Este no era mi hijo hablando, era otra persona, alguien influenciado por una mujer que nunca había aprendido el valor de lo que otras personas habían sacrificado para construir algo. Eso no es justo, David, y lo sabes, dije, con la voz temblándome. Esto no se trata de que tu padre sea más importante. Se trata de límites. Se trata de proteger lo único que me queda que es verdaderamente mío. Pero él ya no estaba escuchando. Ya se estaba levantando. Ya estaba sacando su teléfono para llamar a Elena, tratando mi negativa como una traición personal en lugar de un acto de autoconservación. Bien, dijo, con la voz fría como una mañana de invierno. Ya veo dónde estoy. Cuando tu propio hijo está luchando, cuando tu propio hijo necesita ayuda, eliges una casa antes que a la familia. Se fue ese día, y algo se rompió entre nosotros que temo que nunca se cure. Pero supe, incluso mientras lo veía alejarse en coche, que decir sí habría roto algo aún más precioso. Mi sentido de mí misma, mi independencia, las últimas pizcas de dignidad a las que había logrado aferrarme después de perder al amor de mi vida. No tenía ni idea de que mi negativa conduciría a algo mucho peor que la decepción. No tenía ni idea de que defenderme pintaría una diana en mi espalda, o de que el hijo que había educado para ser honorable pronto me mostraría hasta dónde puede llegar un hombre desesperado cuando está casado con una mujer que no entiende la palabra no. Aquella noche me senté en mi salón, rodeada de todos los recuerdos que Roberto y yo habíamos creado, de todo el amor que habíamos derramado en estas paredes, y me pregunté si proteger esta casa valía la pena perder a mi hijo. Me pregunté si había alguna manera de ayudarlo sin sacrificarme a mí misma. Debería haber confiado en mis instintos. Debería haber sabido que algunas batallas, una vez comenzadas, no terminan con un compromiso o un entendimiento. Terminan con alguien en pie y alguien cayendo. Y a veces la persona que cae es la que ha estado sosteniendo a todos los demás durante demasiado tiempo. Pero no podía haber imaginado lo oscuras que se pondrían las cosas, o cuánto dolor me esperaba a la vuelta de la esquina. Pasaron 3 semanas en silencio, ni llamadas telefónicas, ni visitas, ni siquiera un mensaje de texto preguntando cómo estaba. Era como si 33 años de maternidad hubieran sido borrados con un simple no. Seguí revisando mi teléfono, esperando ver el nombre de David en la pantalla, esperando que se diera cuenta de que mi negativa no se trataba de no amarlo, sino de amarme a mí misma lo suficiente como para mantener los límites. Pero en lugar de la disculpa de mi hijo, obtuve algo mucho peor. Obtuve a Elena. Apareció un martes por la mañana mientras yo estaba regando las rosas que Roberto había plantado para nuestro 10º aniversario. Oí la puerta de su coche cerrarse con más fuerza de la necesaria. Oí sus tacones repicar contra la acera con la precisión afilada de alguien que viene a la batalla. Irene, dijo, sin molestarse en cortesías como hola o ¿cómo estás? Solo mi nombre, pronunciado como una acusación. Me di la vuelta, con la manguera de jardín todavía en la mano, y la vi de pie allí con un traje de diseño que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en la compra en 2 meses. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado a pesar del calor matutino, su maquillaje impecable, su expresión fría como enero. «Hola, Elena», dije, manteniendo la voz firme. «David no está aquí». «Sé dónde está David», espetó. «Está en casa de su amigo Miguel, durmiendo en un sofá como si fuera un mendigo, todo porque su propia madre no quiere ayudarle cuando más lo necesita».
La acusación flotó en el aire entre nosotras como veneno. Cerré el agua y dejé la manguera, dándome un momento para pensar. Sabía que David se estaba quedando con Miguel, pero oírlo descrito de esa manera, mendigo, hizo que mi corazón se encogiera con una culpa que sabía que no merecía sentir. David es bienvenido aquí cuando quiera visitarme, dije con cuidado. Pero esta es mi casa, Elena. Tengo derecho a decidir quién vive aquí. Ella se rió, pero no había humor en ello. ¿Tu casa? ¿Te refieres a esta casa vieja que se está cayendo a pedazos? Mira este lugar, Irene. La pintura se está pelando, el tejado probablemente gotea, y todo dentro parece sacado de un museo. David y yo podríamos arreglar este sitio, hacer que valiera algo en lugar de dejar que se pudra como una especie de santuario para un hombre muerto. Cada palabra estaba calculada para herir, elegida específicamente para hacerme sentir pequeña y tonta por aferrarme a lo que ella veía como una sentimentalidad sin valor. Pero lo que más dolió no fue su crítica a mi casa, fue la forma casual en que desestimó a Roberto, reduciendo 30 años de matrimonio a un hombre muerto, como si su memoria no significara nada. Roberto no era solo un hombre muerto, dije, con la voz temblándome por el esfuerzo de mantener la calma. Era mi marido, el padre de David, y esta casa está llena de nuestro amor y recuerdos. No voy a disculparme por querer conservar eso. Los recuerdos no pagan facturas, replicó Elena. Los recuerdos no arreglan tuberías con fugas ni reemplazan electrodomésticos viejos. Vives en el pasado mientras tu hijo sufre en el presente. ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta me golpeó como un mazazo físico porque tocaba cada duda con la que había estado lidiando desde que David salió de mi cocina hace 3 semanas. ¿Qué clase de madre elegía su casa antes que las necesidades inmediatas de su hijo? ¿Qué clase de madre decía no cuando su hijo estaba sufriendo? Pero incluso mientras la culpa me invadía, reconocí la manipulación en sus palabras. A ella no le preocupaba el bienestar de David. Estaba enfadada porque me había negado a darle lo que quería. Esto no se trataba de amor o lealtad familiar. Se trataba de control y conveniencia. Yo eduqué a David para que fuera independiente y responsable, dije, encontrando fuerza en la verdad de ello. Le enseñé a resolver problemas, no a esperar que otras personas los resolvieran por él. Si está sufriendo, hay otras soluciones además de mudarse a la casa de su madre. Los ojos de Elena se estrecharon, y vi algo peligroso parpadear en ellos. ¿Otras soluciones? ¿Cómo qué? Lleva meses buscando trabajo. ¿Sabes cómo se siente eso, Irene? ¿Sabes lo que es ver cómo la confianza de tu marido desaparece un poco más cada día porque no puede mantener a su familia? Sí, dije en voz baja. Lo sé. Vi a Roberto luchar contra el cáncer durante 2 años. Lo vi preocuparse por dejarme con facturas médicas y una vida inacabada, pero lo enfrentamos juntos, sin pedirle a nadie más que sacrificara su seguridad por nuestros problemas. Eso es diferente y lo sabes, dijo ella, pero pude ver la incertidumbre colarse en su expresión. No había esperado que yo contraatacara, no había esperado que yo tuviera respuestas para sus acusaciones. ¿En qué es diferente?, pregunté. ¿Porque eres joven y hermosa y crees que el mundo te debe algo? ¿Porque te casaste con mi hijo esperando que su familia te cuidara en lugar de aprender a cuidarte a ti misma? Fue entonces cuando su máscara finalmente se deslizó. La expresión cuidadosamente compuesta se resquebrajó, revelando la rabia con derecho que había debajo. Vieja amargada, siseó. Solo estás celosa porque David me eligió a mí. No soportas que tenga a alguien joven y hermosa en su vida, alguien que realmente tiene un futuro en lugar de vivir en un patético santuario del pasado. La crueldad en su voz era impresionante. Esto no era solo una discusión sobre vivienda. Era un ataque personal diseñado para hacerme sentir avergonzada de mi edad, mi pérdida, mi determinación de mantener la dignidad frente a circunstancias imposibles. Sal de mi propiedad, dije, con la voz más fuerte de lo que me sentía, y no vuelvas a menos que vengas con David, y ambos estéis listos para disculparos. Ella volvió a reír, ese mismo sonido frío que no tenía calidez. Oh, volveremos, Irene. Y cuando volvamos, no será para disculparnos. Será para cobrar lo que es legítimamente nuestro. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones repicando contra el pavimento como disparos. Me quedé allí, en mi jardín, rodeada de las rosas que Roberto había plantado con tanto amor, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Miedo, tal vez.
o el reconocimiento de que esto era más grande que un desacuerdo familiar, más peligroso que la rabieta de una nuera. Aquella tarde, sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla, y por un momento, mi corazón se llenó de esperanza de que estuviera llamando para reparar lo que se había roto entre nosotros. Mamá, dijo, pero su voz era diferente, más dura, más distante que la del hijo que yo había criado. David, cariño, me alegro tanto de que hayas llamado. He estado pensando en ti todos los días, preocupada. Ahórratelo, me interrumpió. Llamo para darte una última oportunidad de hacer lo correcto. Elena me contó vuestra conversación de esta mañana. Dijo que fuiste cruel con ella. La insultaste. La hiciste sentir que no era bienvenida en nuestra familia. Se me cayó la boca del shock. David, eso no es lo que pasó en absoluto. Ella vino aquí a atacarme, a decir que esta casa no valía nada y a menospreciar la memoria de tu padre. Yo me estaba defendiendo. Esa no es la versión que cuenta ella, dijo, y pude oír el veneno que ella había goteado en sus oídos, la forma en que había retorcido cada palabra para hacerse la víctima y convertirme a mí en la villana. Entonces quizá deberías preguntarte por qué su versión me hace parecer un monstruo, dije, con la desesperación colándose en mi voz. Me conoces desde hace 33 años, David. ¿Alguna vez he sido cruel? ¿Alguna vez he atacado a alguien que no me atacó primero? Hubo silencio en la línea, y por un momento pensé que tal vez lo había alcanzado. Tal vez el hijo que había criado todavía estaba ahí dentro, pero cuando volvió a hablar, su voz era fría como la lluvia de invierno. Tienes una semana para reconsiderarlo. Una semana para decidir si tu casa es más importante que tu familia. Después de eso, no esperes volver a saber de mí. La línea se cortó, dejándome parada en mi cocina con lágrimas corriendo por mi rostro y la terrible comprensión de que estaba perdiendo a mi hijo por culpa de una mujer que veía la manipulación como amor y la crueldad como fortaleza. Una semana, 7 días para elegir entre mi independencia y mi hijo, entre el respeto propio y la paz familiar, entre el hogar que había construido con Roberto y el hijo que habíamos criado juntos. Pasé esa semana en agonía, dudando de cada decisión que había tomado, preguntándome si estaba siendo terca o fuerte, egoísta o autoconservadora. Caminé por mi casa tocando objetos familiares, recordando la vida que Roberto y yo habíamos construido, tratando de imaginar cómo se sentiría compartir este espacio con personas que lo veían como nada más que un refugio conveniente. Cuando la semana terminó sin noticias de David, pensé que lo peor había pasado. Pensé que el silencio significaba aceptación, que había encontrado otra solución o había llegado a comprender mi postura. Estaba equivocada. Lo peor acababa de empezar. Pasaron 2 meses en una quietud inquietante, que se sentía más ominosa que pacífica. Seguí esperando que David llamara. Seguí esperando que entrara en razón y se diera cuenta de que Elena lo estaba envenenando contra la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 33 años. Pero el silencio se alargó, roto solo por el eco hueco de mis pasos en una casa que de repente se sentía demasiado grande para una sola persona. Intenté mantener mis rutinas, comprar en el supermercado los martes, ir a misa los domingos, tomar café con mi vecina doña Mercedes los jueves por la mañana, pero todo se sentía diferente ahora, contaminado por el conocimiento de que, en algún lugar de la ciudad, mi hijo estaba construyendo una vida que no me incluía. Cuando la gente preguntaba por David, ponía excusas. Está ocupado con el trabajo, decía, o ya sabes cómo son los recién casados. Las mentiras me sabían amargas en la boca, pero la verdad era demasiado humillante para compartirla. Entonces, en un jueves por la tarde, lluvioso de octubre, oí un portazo en mi entrada. Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez David había venido finalmente a arreglar las cosas. Pero cuando miré a través de las cortinas, no vi un coche, sino 2. La furgoneta de David y el sedán plateado de Elena, ambos aparcados como si pertenecieran allí. Abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar, todavía esperando que fuera una visita de reconciliación, todavía creyendo que el amor podía superar el veneno que había infectado nuestra relación. David, dije, con la voz quebrándose por el alivio, te he echado tanto de menos. Pero una mirada a su rostro me dijo que no era la reunión por la que había rezado. Tenía la mandíbula tensa con esa terquedad que recordaba de su adolescencia.
Sus ojos evitaban los míos como si mirarme directamente fuera a debilitar su determinación. Elena estaba detrás de él, una mano perfectamente manicurada descansando posesivamente sobre su hombro. «Tenemos que hablar», dijo David, empujándome para pasar al salón donde había jugado con camiones de juguete de niño, donde Roberto le había enseñado a jugar al ajedrez, donde habíamos abierto regalos de Navidad y celebrado cumpleaños durante décadas. «Por supuesto», dije, cerrando la puerta para protegerme de la lluvia fría. «Prepararé café. Podemos sentarnos y resolver esto como familia». «Esto no es una visita social, mamá», dijo David, y la frialdad de su voz me detuvo a medio camino de la cocina. «Estamos aquí para hablar de la casa». Elena se movió para colocarse a su lado, su costoso abrigo goteando agua sobre mi suelo de madera. Miró alrededor de mi salón con los ojos calculadores de alguien que evalúa una propiedad, haciendo inventario de lo que pronto podría poseer. «¿Hablar de qué de la casa?», pregunté, aunque un frío pavor ya se instalaba en mi estómago. «El hecho de que la estás desperdiciando», dijo Elena antes de que David pudiera responder. «Viviendo aquí sola, dejando que se deteriore, negándote a compartirla con una familia que realmente podría mantenerla correctamente». «Yo mantengo mi casa perfectamente bien», dije, con la rabia defensiva subiendo por mi pecho. «Esta casa está en perfectas condiciones porque yo me encargo de ella». «¿Perfectas condiciones?», Elena se rió, acercándose para pasar el dedo por mi estantería. «¿Cuándo fue la última vez que actualizaste algo? Los electrodomésticos de la cocina son de los 90. La moqueta está gastada. Y ni siquiera me hables de ese papel pintado del pasillo». Cada crítica se sintió como una bofetada. Estaba atacando no solo mis elecciones de decoración, sino toda mi vida, descartando 30 años de construir un hogar como nada más que mal gusto y negligencia. «Esos electrodomésticos funcionan perfectamente», dije, con la voz temblándome. «Esa moqueta tiene recuerdos incrustados en cada fibra. Ese papel pintado fue lo primero que Roberto y yo elegimos juntos cuando compramos esta casa». «Exacto», dijo David, hablando por primera vez desde su demanda inicial. «Todo en esta casa es sobre papá. Es como si la hubieras convertido en una especie de museo donde nada puede cambiar nunca. Nada puede mejorarse o actualizarse o hacerse relevante para el presente». La acusación me hirió profundamente porque había una pizca de verdad en ella que no podía negar. Había mantenido las cosas como le gustaban a Roberto. Había conservado nuestras elecciones estéticas compartidas como una forma de mantenerlo cerca. Pero eso no era lo mismo que vivir en un museo. Era honrar un amor que había moldeado quien yo era. «Tu padre y yo construimos este hogar juntos», dije. «Cada elección que hicimos fue discutida, cada compra fue planificada y ahorrada. No voy a borrar esa historia solo porque creáis que se ve anticuada. Pero ¿estás dispuesta a dejar que tu hijo sea un mendigo en un sofá antes que compartir nada de eso?», dijo Elena, acercándose hasta que estuvo parada directamente frente a mí, usando su ventaja de altura para hacerme sentir pequeña y acorralada. «David no es un mendigo», protesté. «Se está quedando con Miguel y podría encontrar su propio piso si realmente quisiera». «¿Con qué dinero?», David explotó, su compostura finalmente resquebrajándose. «¿Crees que quiero dormir en un sofá a los 33 años? ¿Crees que quiero que mi mujer me vea como un fracaso que ni siquiera puede proporcionar un refugio básico para su familia?» Su dolor era real, y me golpeó como un impacto físico. Este seguía siendo mi hijo bajo toda la ira y la manipulación. El niño pequeño que solía llorar cuando le herían sus sentimientos, que necesitaba consuelo y seguridad cuando el mundo se sentía demasiado grande y abrumador. «Oh, cariño», dije, dando un paso hacia él. «No eres un fracaso. Estás pasando por un momento difícil, pero eso no define quién eres. Encontrarás otro trabajo. Te recuperarás». «¿Cuándo?», interrumpió Elena. «¿Cuándo sucederá eso, Irene? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? ¿Cuánto tiempo se supone que tiene que sufrir mientras tú te sientas aquí en tu santuario del pasado, acaparando espacio que podría resolver todos nuestros problemas?» «Esto no es acaparamiento», dije, pero mi voz carecía de convicción. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme dudar de mí misma, para hacer que mi deseo perfectamente razonable de independencia pareciera egoísta y cruel. «3 dormitorios», continuó Elena, caminando por mi salón como si estuviera realizando una visita guiada. «2 cuartos de baño, un comedor que probablemente usas 2 veces al año,
Un sótano que es solo espacio de almacenamiento para trastos que nunca volverás a mirar. Mientras tanto, tu hijo y su mujer están apretujados en una habitación en casa de un amigo, compartiendo un baño con otras 3 personas, comiendo comida para llevar porque no hay una cocina de verdad. Cada palabra era un pequeño cuchillo, cortando mi confianza, haciéndome cuestionar si tenía derecho al espacio que no estaba usando, a la comodidad que no estaba compartiendo. Pero bajo la culpa que ella estaba fabricando, reconocí la manipulación. Esto no se trataba de la comodidad de David, se trataba de su deseo de vivir sin pagar alquiler en una casa que no se había ganado, de jugar a ser la señora de la casa sin pagar el precio de la propiedad. Me ofrecía ayudar a David a encontrar un piso, dije débilmente. Me ofrecía avalar un contrato de alquiler, a ayudar con la fianza. No queremos tu caridad, dijo David, con la voz dura como una piedra. Queremos nuestro hogar familiar. Queremos estar donde pertenecemos. ¿Dónde pertenecéis? La frase me dolió porque implicaba que yo no pertenecía, que mis 32 años de pagos de hipoteca y mantenimiento y amor me habían dado de alguna manera menos derecho a esta casa que sus 2 años de matrimonio con una mujer que la veía como una conveniencia en lugar de un hogar. David creció aquí, dijo Elena, como si necesitara que me lo recordaran. Esta casa es tanto su herencia como la tuya. Más, de hecho, ya que él es quien continuará con el apellido familiar y tendrá hijos que deberían crecer en la casa de su abuelo. Hijos. La palabra flotó en el aire como una amenaza y una promesa. Yo había estado esperando nietos, soñando con pequeños corriendo por estas mismas habitaciones donde David había jugado. Pero no así, no como armas en una guerra por el control de mi hogar. Sí, y cuando tengáis hijos, dije con cuidado. Espero que nos visiten a menudo y creen recuerdos maravillosos aquí. Pero eso no significa que tenga que renunciar a mi casa para hacerle sitio. La mirada que se cruzó entre David y Elena me dijo que había dicho algo mal, que había revelado alguna debilidad que podían explotar. La sonrisa de Elena era afilada como una cuchilla. En realidad, Irene, dijo, con la voz de repente dulce como miel envenenada. Estoy embarazada, de 3 meses. Así que ya no hablamos de hijos teóricos. Estamos hablando de tu nieto, y de si ese bebé crecerá conociendo a su abuela, o preguntándose por qué ella se preocupaba más por una casa vieja que por la familia. Las palabras me golpearon como un tren de mercancías. Embarazada. Iba a ser abuela, y me había enterado no a través de una llamada telefónica alegre o un anuncio entre lágrimas, sino como munición en una discusión sobre bienes inmuebles. Mi primer nieto, y en lugar de celebrarlo, se me pedía que eligiera entre mi independencia y mi familia. Miré a David, buscando en su rostro al hijo que había criado, al hombre que solía llamarme con buenas noticias antes que a nadie. Pero todo lo que vi fue a un extraño que había aprendido a usar mi amor contra mí, que se había quedado al margen mientras su mujer convertía el embarazo en un arma. «Felicidades», susurré, porque ¿qué más podía decir? La alegría que debería haber sentido estaba envenenada por el contexto, la manipulación, la forma cruel en que habían elegido compartir la que debería haber sido la noticia más feliz de mi vida. «Gracias», dijo Elena, y su sonrisa fue triunfante. Había jugado su as, y lo sabía. Ahora entiendes por qué necesitamos estabilidad, por qué necesitamos un hogar de verdad para nuestra creciente familia. Seguramente puedes ver que las necesidades de tu nieto son más importantes que tu apego a las cosas materiales. Cosas materiales. Como si 30 años de matrimonio y recuerdos pudieran reducirse a meros objetos, como si el amor que Roberto y yo habíamos derramado en estas paredes no fuera más que apego sentimental a muebles y accesorios. Pero lo peor no fue su descarte de lo que esta casa significaba para mí. Lo peor fue ver a David asentir, viendo a mi hijo reducir su hogar de la infancia a cosas materiales, porque servía a sus necesidades inmediatas. Las semanas que siguieron a su visita se sintieron como vivir en una casa hecha de cristal, donde cada paso que daba parecía resonar con el peso de sus expectativas. Se fueron esa noche sin resolución, pero no antes de que Elena hubiera caminado por cada habitación, comentando lo que necesitaba ser arreglado y actualizado para la seguridad del bebé. Había pasado los dedos por mis alféizares de las ventanas, declarándolos polvorientos,
Abrió los armarios de mi cocina para examinar mis platos con el ojo crítico de alguien que ya planeaba reemplazarlos. La habitación del bebé debería ir en el dormitorio trasero, había dicho, de pie en lo que había sido mi cuarto de costura, el lugar donde había hecho los disfraces de Halloween de David y remendado innumerables prendas rotas con amor y paciencia. La luz de la mañana es perfecta y hay suficiente espacio para todo lo que un bebé necesita. Hablaba como si ya estuviera decidido, como si mi hogar ya se hubiera convertido en el suyo en una transferencia invisible de propiedad, que solo requería mi firma para hacerlo oficial. David se había quedado detrás de ella, asintiendo a sus declaraciones como un hombre hipnotizado, aceptando el desmantelamiento de su hogar de la infancia, como si no tuviera más significado que su utilidad. Los vi irse esa noche sintiéndome como una extraña en mi propia vida, una inquilina no deseada a la que los nuevos propietarios le enseñaban la casa, cada objeto en mi casa, la vitrina que me había dejado mi madre, la mecedora donde había amamantado a David durante innumerables enfermedades infantiles, incluso la mesa de la cocina donde habíamos compartido 30 años de comidas familiares. De repente, se sentía temporal, condicional a su aprobación. El embarazo lo cambió todo, y ellos lo sabían. ¿Cómo podía decir que no a mi nieto? ¿Cómo podía priorizar mi propia comodidad sobre un bebé que aún no había nacido? Cada instinto maternal que poseía me gritaba que hiciera sitio, que me sacrificara, que hiciera lo que fuera necesario para asegurar que mi nieto tuviera un hogar estable. Pero bajo esa generosidad natural, una voz más pequeña susurraba que esta manipulación era incorrecta, que usar un bebé no nacido como palanca era una crueldad a la que debía resistirme. Pasé noches sin dormir caminando por mi casa, tocando objetos familiares y preguntándome si cada encuentro podría ser el último como su legítima dueña. La foto de Roberto y yo el día de nuestra boda parecía observarme con ojos tristes, como si estuviera decepcionado por mi incapacidad para proteger lo que habíamos construido juntos. El jardín que él había plantado se convirtió en mi refugio, el único lugar donde aún podía sentir su presencia sin la contaminación de sus demandas. Doña Mercedes, la vecina de al lado, notó mi angustia durante uno de nuestros cafés de los jueves por la mañana. Estábamos sentadas en mi porche trasero, rodeadas de las rosas que comenzaban su desvanecimiento otoñal, cuando me hizo la pregunta que había estado temiendo. «Te veo cansada, querida», dijo, sus ojos de 78 años agudos con preocupación. «¿Está todo bien con David? No lo he visto por aquí últimamente». Mercedes había sido mi vecina durante 15 años. Me había traído guisos cuando Roberto estaba enfermo y se había sentado conmigo durante las peores noches de dolor después de su funeral. Se había ganado el derecho a hacer preguntas difíciles, pero yo no estaba lista para responderlas honestamente. «Está pasando por un momento difícil», dije, la misma mentira que había estado diciendo a todo el mundo. «Problemas de trabajo, ya sabes». Pero Mercedes no se dejó engañar. Había criado 5 hijos y enterrado 2 maridos. Reconocía los signos de discordia familiar mejor que la mayoría. «Irene», dijo con suavidad, extendiendo la mano a través de la pequeña mesa para tocar la mía. «He visto a esa joven suya pasar por aquí varias veces en coche, yendo despacio, mirando tu casa como si estuviera planeando algo. ¿Hay algo que necesites contarme?» La amabilidad en su voz desató algo dentro de mí, y de repente estaba llorando, no las lágrimas dignas de dolor que había aprendido a controlar, sino los sollozos feos y desesperados de alguien que se está ahogando en circunstancias fuera de su control. «Quieren que les deje mudarse», jadeé entre sollozos. «Ella está embarazada, y dicen que el bebé necesita un hogar estable, y David actúa como si yo fuera una madre terrible por querer conservar mi propia casa». Mercedes escuchó sin juzgar, mientras toda la historia se derramaba, el ultimátum, la culpa, la forma en que me habían hecho sentir egoísta, por aferrarme al hogar que Roberto y yo habíamos construido juntos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, sus manos curtidas envueltas alrededor de su taza de café como un ancla. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», dijo finalmente. «Esto es abuso a ancianos, manipulación emocional diseñada para separarte de tus bienes. Lo he visto pasar a otras 3 mujeres en este barrio en los últimos 10 años». Las palabras me golpearon como agua fría. Abuso a ancianos. Había escuchado el término antes, generalmente en el contexto de residencias de ancianos o estafas financieras dirigidas a personas mayores.
Nunca había imaginado que pudiera aplicarse a una situación familiar, a un hijo y una nuera que decían amarme mientras desmantelaban sistemáticamente mi sentido de valía y autonomía. Pero David nunca... Comencé a protestar. David también está siendo manipulado, dijo Mercedes con firmeza. Esa chica le ha convencido de que tomar tu casa no solo es aceptable, sino necesario. Está usando el amor que él te tiene contra los dos, haciéndole creer que un buen hijo exigiría el sacrificio de su madre. La verdad de sus palabras se instaló en mi pecho como una piedra. Había estado tan concentrada en la transformación de David, tan dolida por su frialdad, que no había considerado que él podría ser tan víctima de la manipulación de Elena como yo. Pero esa comprensión no trajo consuelo. Si acaso, hizo que la situación se sintiera más desesperada. ¿Cómo luchas contra alguien que ha convertido a tu propio hijo en un arma contra ti? ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiéndome más perdida que desde la muerte de Roberto. Si no les doy lo que quieren, pierdo a mi hijo y a mi nieto. Si les doy lo que quieren, me pierdo a mí misma. Mercedes apretó mi mano con sorprendente fuerza. Te mantienes firme, querida. Recuerdas que no puedes amar a alguien para que te trate bien, y no puedes sacrificarte para ganarte el respeto. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a facilitar el peor comportamiento de alguien. Pero mantenerme firme se sentía imposible cuando cada instinto me gritaba que me rindiera. La semana siguiente trajo una nueva ronda de presión, esta vez en forma de sutil manipulación social, que me hizo cuestionar no solo mi decisión, sino mi cordura. Me encontré con Elena en el supermercado un martes por la tarde, empujando un carrito más allá del expositor de leche de fórmula infantil, con una deliberación teatral. Ya se le notaba el embarazo, su pequeña barriga visible bajo un jersey ajustado que parecía elegido específicamente para anunciar su condición. «Oh, miren», dijo con una sorpresa perfectamente practicada, como si nuestro encuentro fuera casual, en lugar de cuidadosamente orquestado. «Qué alegría verte». Otros compradores se movían a nuestro alrededor, pero yo podía sentir su atención, su curiosidad sobre este obvio drama familiar que se desarrollaba entre los pasillos de cereales y comida para bebés. Elena había elegido bien su escenario, lo suficientemente público como para evitar que yo hablara con honestidad, pero lo suficientemente íntimo como para que cualquier conversación que tuviéramos se sintiera significativa para los observadores. «Hola, Elena», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», dijo con un suspiro de mártir, una mano apoyada en su estómago en un gesto que lograba ser protector y acusatorio a la vez. Es difícil descansar bien cuando duermes en el sofá de otra persona, preocupada por dónde dormirá tu bebé dentro de unos meses. La manipulación era tan obvia que debería haber sido ridícula, pero las miradas preocupadas de otros compradores me dijeron que su actuación era efectiva. Aquí había una joven embarazada, claramente sufriendo, siendo ignorada por una mujer mayor que debería estar ayudando. «Estoy segura de que tú y David encontraréis una solución», dije con cuidado, consciente de que cada palabra estaba siendo evaluada por nuestra audiencia accidental. «Eso espero», dijo Elena, su voz con el tono justo de valiente incertidumbre. «David sigue diciendo que su madre cederá, que la lealtad familiar ganará al final. Pero estoy empezando a preguntarme si algunas personas valoran más sus posesiones que a sus nietos». La acusación flotó en el aire como humo, envenenando todo a su alrededor. Pude ver el juicio en los rostros cercanos, la forma en que la gente me estaba catalogando mentalmente como la villana de este pequeño drama. Aquí estaba una mujer embarazada, a la que su propia abuela le negaba refugio. ¿Qué clase de criatura sin corazón haría tal cosa? «Os deseo lo mejor a los dos», logré decir, con el rostro ardiendo de vergüenza e ira. Empujé mi carrito rápidamente, abandonando la mitad de mi lista de la compra antes que soportar más de su campaña de humillación pública. Pero el daño estaba hecho. Durante los días siguientes, noté cambios sutiles en cómo la gente me trataba. La cajera del supermercado, que normalmente charlaba sobre el tiempo, procesó mis compras en frío silencio. Doña Elvira de enfrente, que siempre saludaba con la mano cuando me veía en el jardín, de repente encontraba tareas urgentes que requerían que entrara cada vez que yo aparecía. Incluso el padre Williams en la iglesia pareció distante durante nuestra habitual conversación posterior al servicio. Elena había envenenado a mi comunidad contra mí,
difundiendo su versión de nuestro conflicto familiar, hasta que me convertí en la villana en las historias de otras personas. El aislamiento era demoledor, pero lo que más dolía era darme cuenta de que lo había hecho deliberadamente, destruyendo sistemáticamente mi sistema de apoyo para hacerme más vulnerable a sus exigencias. El golpe final llegó 3 días después, cuando David llamó con noticias que hicieron añicos lo que quedaba de mi esperanza. «Mamá», dijo, con una fatiga en la voz que lo hacía sonar décadas mayor que sus 33 años. «Necesitamos hablar. Elena tuvo un pequeño sangrado ayer, y el médico le ha dicho que necesita reducir el estrés, o corre el riesgo de perder al bebé». Mi corazón se encogió con miedo genuino. Pensara lo que pensara de Elena, no quería que le pasara nada a mi nieto. No quería que David experimentara el tipo de pérdida que lo atormentaría para siempre. «¿Está bien?», pregunté. «¿El bebé?» «Los dos están bien por ahora», interrumpió David, pero el médico fue muy claro sobre el factor estrés. Elena ha estado teniendo ataques de ansiedad, llorando hasta dormirse todas las noches, preocupada por dónde vamos a vivir cuando nazca el bebé. La manipulación era impresionante en su audacia. Había tomado un susto menor de embarazo, del tipo que le sucede a miles de mujeres todos los días, y lo había transformado en mi culpa, evidencia de que mi negativa a entregar mi casa estaba literalmente amenazando la vida de mi nieto. «David», dije, con la desesperación colándose en mi voz, «hay otras opciones. Podrías encontrar un piso, yo podría ayudar con la fianza. No hay otras opciones que funcionen tan rápido», dijo cortándome. «El bebé nacerá dentro de 6 meses. Necesitamos estabilidad ahora, no promesas sobre lo que podría estar disponible más tarde». 6 meses. El plazo se sintió como una cuenta atrás para mi ejecución, cada día acercándome a una elección que no podía tomar sin perder parte de mi alma. Renunciar a mi casa e independencia, o ver a mi hijo y a mi nieto desaparecer de mi vida para siempre. «Por favor, mamá», dijo David, y por un momento su voz se quebró con la vulnerabilidad del niño pequeño que solía ser. «Por favor, no dejes que tu terquedad nos cueste a nuestro bebé». La línea se cortó, dejándome parada en mi cocina con lágrimas corriendo por mi rostro y el terrible conocimiento de que estaba completamente sola en una batalla que no podía ganar. Mi comunidad se había vuelto en mi contra. Mi hijo me veía como un obstáculo para su felicidad, e incluso mi propia conciencia me susurraba que tal vez tenían razón, tal vez estaba siendo egoísta, tal vez debería rendirme y esperar que quedara algo de mí misma cuando el polvo se asentara. Aquella noche me senté en la silla de Roberto y traté de imaginar lo que él me diría que hiciera, pero por primera vez desde su muerte, no pude escuchar su voz por encima del caos en mi cabeza, no pude encontrar su sabiduría en el silencio que había dejado atrás. Me desperté el viernes por la mañana sintiéndome diferente, aunque no pude identificar de inmediato lo que había cambiado. El peso de todo, el ultimátum de David, la manipulación de Elena, el juicio de la comunidad, todavía presionaba contra mi pecho como una piedra, pero debajo de todo, algo más se estaba agitando. Algo que se sentía como ira, pero más limpia que la rabia. Algo que se sentía como claridad, pero más nítida que el mero entendimiento. Preparé mi café en la cocina donde Roberto me había besado para despedirse durante 30 años, donde David había tomado miles de desayunos antes de ir a la escuela, donde había planeado cada decisión importante de mi vida adulta. El ritual familiar me ancló, me recordó que todavía era la mujer que había criado a un niño sola, mientras trabajaba en 2 empleos, que había cuidado a un marido con una enfermedad terminal sin perder la cabeza, que había reconstruido su vida desde cero a los 53 años, cuando la muerte le robó a su pareja y la dejó con recuerdos y pagos de hipoteca. Esa mujer, la verdadera Irene, había estado enterrada bajo meses de culpa y dudas, silenciada por voces que le decían que era egoísta por querer conservar lo que se había ganado. Pero mientras estaba de pie en mi cocina, bebiendo café de la taza que Roberto me había regalado por mi 40º cumpleaños, recordé algo importante. Había sobrevivido a cosas peores que esta. El teléfono sonó a las 8:30, y el nombre de David apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces antes de responder, usando esos pocos segundos para prepararme para cualquier nueva crisis que Elena hubiera fabricado durante la noche. «Hola, David», dije, con la voz más tranquila de lo que había estado en semanas. «Mamá, gracias a Dios», dijo,
y pude escuchar un alivio genuino en su voz. Me preocupé cuando no respondiste de inmediato. Escucha, Elena se siente mejor hoy, pero el médico quiere que guarde reposo en cama durante las próximas semanas. Realmente necesitamos resolver esta situación de vivienda antes de que se estrese más. El patrón familiar de manipulación era tan obvio ahora que casi me reí. Crisis, culpa, demanda, repetir. Habían estado usando el mismo manual durante meses, y yo había estado demasiado abrumada emocionalmente para reconocerlo por lo que era, una campaña calculada para desgastar mi resistencia hasta que la rendición se sintiera como mi única opción. Me alegro de que se sienta mejor, dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. Estar embarazada puede dar miedo. Lo es, asintió David rápidamente, probablemente pensando que había encontrado una apertura. Por eso necesitamos certeza, mamá. Necesitamos saber dónde vamos a vivir, cómo vamos a proporcionar un ambiente estable para el bebé. Lo haréis, dije con sorprendente confianza. Lo resolveréis porque sois inteligentes, capaces e ingeniosos. Siempre lo habéis sido. Hubo una pausa en la línea, como si mi inesperada positividad hubiera interrumpido cualquier guión que él hubiera preparado para esta conversación. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Quiero decir que vais a resolver este problema de la manera en que los adultos resuelven los problemas, asumiendo la responsabilidad de vuestras propias circunstancias, en lugar de esperar que otras personas sacrifiquen su seguridad por la vuestra. Las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca después de meses de disculpas y dudas, pero también se sintieron verdaderas de una manera que atravesó toda la confusión que había estado cargando. Mamá, ya hemos hablado de esto, dijo David, con la voz endureciéndose. No hay buenas opciones disponibles en nuestro rango de precios, y con el bebé en camino, siempre hay opciones. Lo interrumpí, sorprendiéndonos a ambos. Simplemente puede que no sean las opciones que preferís. Podríais alquilar un piso de un dormitorio y convertir el salón en el cuarto del bebé. Podríais mudaros a un barrio menos caro. Podríais pedir ayuda a los padres de Elena. Podrías aceptar un trabajo temporal, cualquier trabajo, para cubrir los gastos básicos mientras buscas algo mejor. Cada sugerencia fue recibida con silencio, y me di cuenta de que David se había acostumbrado tanto a ver mi casa como la solución a todos sus problemas que había dejado de considerar alternativas. O tal vez Elena lo había convencido de que las alternativas estaban por debajo de ellos, de que aceptar algo menos de lo que querían era una forma de fracaso. Esas no son soluciones reales, dijo finalmente. Son solo formas de hacer que la pobreza sea más cómoda. Y lo que yo ofrezco tampoco es una solución real, dije, sintiendo mi camino hacia una verdad que había estado evitando. Es una forma para que evitéis lidiar con vuestros problemas, convirtiéndolos en mis problemas. Eso no es, comenzó a protestar. David, escúchame, dije, con la voz firme pero no cruel. Te quiero más que a mi propia vida. Moriría por ti sin dudarlo, pero lo que me estás pidiendo que haga no se trata de amor, se trata de control. Se trata de quitarme mi independencia, mi seguridad, mi sentido de hogar, para que no tengáis que enfrentar la incómoda realidad de construir vuestra propia vida desde cero. Estás siendo dramática, dijo, pero pude escuchar la incertidumbre colándose en su voz. ¿Lo soy? ¿Quieres que renuncie a mi dormitorio para que tengáis privacidad? ¿Quieres que renuncie a mi cuarto de costura para que el bebé tenga una habitación? ¿Quieres que comparta mi cocina, mi espacio vital, mis suministros, mi paz mental, todo para que podáis evitar la inconveniencia de encontrar vuestro propio lugar? No es inconveniencia, es imposibilidad, replicó David. ¿Sabes lo que cuestan los pisos ahora? ¿Sabes cuánto cuesta una fianza en este mercado? Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir tener un bebé, dije, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue profundo, eléctrico por el shock y el dolor. Había cruzado una línea que no podía desandar. Había dicho algo que revelaba la ira que había estado reprimiendo durante meses, pero en lugar de sentirme culpable, me sentí aliviada. Finalmente, honestidad. Finalmente, el reconocimiento de que tener un bebé era una elección que venía con responsabilidades, no una emergencia que requería que otras personas sacrificaran su estabilidad.
No puedo creer que acabes de decir eso, susurró David. No puedo creer que me haya costado tanto tiempo decirlo, repliqué. Tienes 33 años, David. Cuando yo tenía tu edad, tenía un hijo de 3 años, una hipoteca y un marido al que acababan de diagnosticar cáncer. No corrí a casa de mis padres exigiendo que resolvieran mis problemas. Lo resolví porque eso es lo que hacen los adultos. Los tiempos eran diferentes entonces, dijo débilmente. No, no lo eran. El dinero escaseaba, los trabajos eran inciertos, la vida era difícil. La única diferencia es que yo acepté la responsabilidad de mis elecciones en lugar de buscar a alguien más para que cargara con las consecuencias. Oí voces de fondo, Elena hablando con David en susurros urgentes, probablemente diciéndole que colgara, que cortara el contacto con la mujer irrazonable que se atrevía a priorizar su propio bienestar sobre su conveniencia. Elena dice que estás siendo cruel, dijo David, su voz distante ahora, como si estuviera leyendo de un guión que ella le había entregado. Elena puede hablar por sí misma si tiene algo que decirme, respondí. Pero no voy a ser sermoneada sobre la crueldad por alguien que ha pasado meses tratando de manipularme para que abandone mi casa. Ella no está manipulando a nadie, protestó David, pero su voz carecía de convicción. David, le dijo a la cajera del supermercado que yo estaba negando refugio a mi nuera embarazada. Ha puesto a la mitad del barrio en mi contra con historias sobre mi egoísmo. Vino a mi casa a catalogar todo lo que planeaba cambiar, tratando mi hogar como su futura propiedad. Si eso no es manipulación, ¿cómo lo llamarías? Otra larga pausa. Casi podía oírlo pensar, procesando información a través de un filtro que Elena había construido cuidadosamente durante meses de sutil influencia. Simplemente está estresada por el bebé, dijo finalmente. Las mujeres embarazadas a veces dicen cosas que no sienten. ¿Y cuál es tu excusa?, pregunté en voz baja. La pregunta flotó entre nosotros como un puente que podía cruzar o quemar. Por un momento, pensé que podría elegir el puente, que podría reconocer que su comportamiento había sido tan hiriente como el de Elena, solo que expresado de manera diferente. En cambio, eligió el fuego. Mi excusa es que estoy tratando de cuidar de mi familia, dijo, con la voz fría de nuevo. Y si no puedes entender eso, si no puedes poner a la familia en primer lugar cuando de verdad importa, entonces tal vez no tengamos nada más de qué hablar. La línea se cortó, pero esta vez no sentí la aplastante desesperación que había seguido a nuestras conversaciones anteriores. En cambio, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. No la paz de la rendición, sino la paz de finalmente comprender dónde estaba y por qué estaba luchando. Caminé por mi casa con nuevos ojos, viéndola no como un museo del pasado, sino como un santuario que había creado a través de décadas de trabajo y amor. Cada rasguño en el suelo de madera contaba una historia. Las ruedas de la bicicleta de David cuando aprendía a montar dentro durante una tormenta de nieve, los transportistas de piano que habían calculado mal el ancho de la puerta, la Navidad en que habíamos reorganizado todos los muebles para que cupiera un árbol inesperadamente grande. El papel pintado que Elena tanto odiaba había sido colgado durante mi primera pérdida de embarazo, cuando Roberto y yo habíamos necesitado un proyecto para canalizar nuestro dolor hacia algo hermoso. La cocina que ella quería renovar había sido remodelada con dinero que habíamos ahorrado trimestre a trimestre, tomando decisiones basadas en la durabilidad en lugar de la moda, porque sabíamos que tendríamos que vivir con ellas durante décadas. Esta no era solo una casa. Era la manifestación física de toda mi vida adulta, el lugar donde había amado y perdido y aprendido a amar de nuevo. No tenía la obligación de compartirla con personas que la veían como nada más que un refugio conveniente, que descartaban mi apego a ella como sentimentalismo que podía ser desechado para su beneficio. Por primera vez en meses, dormí plácidamente esa noche. No porque mis problemas hubieran sido resueltos, sino porque finalmente recordé quién era yo bajo toda la culpa y la confusión. Yo era Irene, y no necesitaba el permiso de nadie para valorar lo que había construido con mis propias manos y corazón. Todavía me enfrentaba a una elección imposible entre mi familia y mi independencia, pero al menos ahora entendía la elección claramente. No me pedían que hiciera sitio para el amor. Me pedían que rindiera mi dignidad por la comodidad de personas que habían olvidado cómo ganarse lo que querían. No fue el final de mis problemas, pero fue el final de mi confusión. Y a veces,
La claridad es el primer paso hacia la justicia. Los días que siguieron a mi conversación telefónica con David se sintieron como el ojo de un huracán, inquietantemente tranquilos en la superficie, mientras poderosas fuerzas cobraban fuerza por debajo. Me moví a través de mis rutinas diarias con un nuevo sentido de propósito, pero era un propósito tranquilo, del tipo que acumula impulso lenta y deliberadamente. Comencé con pequeños actos de autocuidado que había abandonado durante los meses de asedio emocional. Hice citas médicas que había estado posponiendo, programé el mantenimiento de mi coche, incluso me compré un vestido nuevo. Nada extravagante, solo un sencillo vestido azul marino que me hacía sentir yo misma de nuevo, en lugar de la mujer derrotada en la que me estaba convirtiendo. Doña Mercedes notó el cambio durante nuestro café del jueves, aunque fue lo suficientemente amable como para no comentar directamente la transformación. En cambio, sonrió mientras yo servía magdalenas de arándanos recién horneadas en lugar de las galletas compradas en la tienda que había estado ofreciendo durante semanas. «Huelen de maravilla», dijo, partiendo la magdalena aún caliente y viendo el vapor subir del interior esponjoso. «No olía tu repostería desde hace meses. He estado descuidando muchas cosas», admití, sentándome en mi silla con mi propia magdalena y una taza de café que me había tomado tiempo para hacer correctamente, en lugar de simplemente recalentar las sobras de ayer. Pero estoy recordando quién solía ser. La sonrisa cómplice de Mercedes me dijo que ella entendía exactamente lo que quería decir. «A veces tenemos que perdernos por un tiempo antes de poder encontrarnos de nuevo», dijo. «Lo importante es reconocer cuándo es el momento de volver». Esa tarde, hice algo que no había hecho desde la muerte de Roberto. Llamé a mi abogado. Javier Herrero se había encargado de la preparación de nuestro testamento hacía años. Me había guiado a través del proceso sucesorio cuando Roberto murió, y siempre me había dicho que llamara si necesitaba algo. Hoy necesitaba algo. «Señora Herrero», su voz era cálida con un placer genuino cuando su secretaria nos conectó. «Qué alegría saber de usted. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito entender mis derechos respecto a mi propiedad», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Específicamente, ¿qué protecciones tengo si miembros de la familia intentan presionarme para que comparta mi casa contra mi voluntad?» Hubo una pausa, y cuando Javier volvió a hablar, su tono había cambiado a una preocupación profesional. «¿Estás sufriendo presión por parte de miembros de la familia, Irene?» «Sí», dije simplemente. «Mi hijo y su mujer quieren mudarse a mi casa y están utilizando la manipulación emocional para intentar forzar mi consentimiento. Necesito saber cuál es mi posición legal». «Bueno, legalmente, su posición es muy sólida», dijo Javier con firmeza. «Es su casa, escriturada únicamente a su nombre desde la muerte de su marido. Nadie tiene derecho a vivir allí sin su permiso, independientemente de su relación con usted. Pero presiento que hay algo más en esta situación que simples preguntas legales». Me encontré contándole todo: el anuncio del embarazo utilizado como arma, la campaña de humillación pública, la transformación de David de hijo cariñoso a demandante con derecho. Javier escuchó sin interrupción, emitiendo ocasionalmente pequeños sonidos de simpatía o desaprobación. «Irene», dijo cuando terminé, «lo que está describiendo suena a un caso de libro de abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que se podría pensar, y a menudo involucra a hijos adultos que se han convencido a sí mismos de que los bienes de sus padres deberían estar disponibles para resolver sus problemas». «Pero David no está intentando robarme», protesté. «Solo quiere un sitio donde vivir. Está intentando coaccionarla para que renuncie a sus derechos de propiedad a través de manipulación emocional y presión social», corrigió Javier con suavidad. «El hecho de que él lo llame lealtad familiar en lugar de robo no cambia la naturaleza fundamental de lo que está sucediendo». Sus palabras cristalizaron algo que yo había estado luchando por articular. Esto no era solo un desacuerdo familiar. Era un intento de separarme de mis bienes a través de una guerra psicológica disfrazada de obligación moral. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. «Primero, documente todo», aconsejó Javier. «Guarde registros de las conversaciones, conserve los mensajes de voz, escriba las fechas y los detalles de cada interacción. Si esto se intensifica, querrá tener una cronología clara de los acontecimientos». «¿Cree que se intensificará?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta.
Las personas que se sienten cómodas utilizando la manipulación y la presión social para conseguir lo que quieren, rara vez se detienen cuando esas tácticas fallan, dijo con cuidado. Espero equivocarme, pero debería estar preparada para que las cosas se pongan más difíciles antes de mejorar. Después de colgar, me senté en mi cocina con un bloc de notas amarillo y comencé a escribir todo lo que podía recordar de los últimos meses. Las fechas de las visitas, el contenido de las llamadas telefónicas, los comentarios de Elena sobre lo que planeaba cambiar en mi casa, las demandas cada vez más agresivas de David. Verlo todo expuesto cronológicamente fue impactante. El patrón de escalada era tan claro, tan deliberado, que me pregunté cómo no lo había reconocido en tiempo real, pero sabía cómo. El duelo me había hecho vulnerable, la soledad me había hecho desesperada por la conexión familiar, y el amor me había hecho dispuesta a aceptar un comportamiento que nunca toleraría de extraños. Habían convertido en arma mis instintos maternales naturales contra mí, utilizando mi deseo de ayudar a David como una forma de conseguir concesiones que nunca habría hecho por nadie más. Esa tarde, hice algo más que no había hecho en meses. Llamé a mi hermana Laura en Sevilla. Nos habíamos distanciado desde la muerte de Roberto, no por ningún conflicto, sino por la simple deriva que ocurre cuando el dolor hace que mantener las relaciones se sienta como más trabajo del que puedes manejar. Pero esta noche, necesitaba escuchar la voz de alguien que me hubiera conocido antes de que me convirtiera en un blanco para la manipulación. «Irene». La voz de Laura era brillante de sorpresa y placer. «Dios mío, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás, cariño?» «Estoy encontrando el camino de vuelta a mí misma», dije, y me di cuenta de que era lo más sincero que había dicho en meses. Hablamos durante más de una hora, sobre sus nietos en Sevilla, sobre mi jardín, sobre recuerdos de nuestra infancia que no tenían nada que ver con la crisis actual. Pero hacia el final de la conversación, me encontré contándole sobre las demandas de David y Elena. ¿Quieren qué? La voz de Laura se afiló con una rabia incrédula. «Irene, eso es indignante. ¿Educaste a ese chico mejor que eso?» «Pensé que sí», dije con tristeza. «Pero Elena le ha convencido de que estoy siendo egoísta e irrazonable. Elena puede convencerle de que el cielo es morado si quiere», dijo Laura sin rodeos. «Pero eso no lo convierte en verdad. Escúchame, hermana. Pasaste 32 años ganándote cada centímetro cuadrado de esa casa. No se la debes a nadie, ni siquiera a David». Su feroz lealtad me recordó que no estaba completamente sola, que en algún lugar más allá de la atmósfera envenenada que Elena había creado a mi alrededor, todavía había gente que entendía mi valor y respetaba mi derecho a tomar mis propias decisiones. La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. Estaba quitando las flores marchitas de las rosas en mi jardín delantero cuando un coche patrulla se detuvo en mi entrada. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. ¿Le había pasado algo a David? Pero el agente que se acercó estaba tranquilo, su expresión profesional pero no alarmante. «¿Señora Morrison?», preguntó, quitándose la gorra al acercarse. «Soy el agente Ruiz de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Quería verificar unas preocupaciones que nos han reportado». «¿Preocupaciones?», pregunté, aunque mi estómago ya se encogía al comprender de qué se trataría. «Recibimos una llamada de alguien preocupado por su bienestar», explicó con cuidado. «Sugirieron que podría estar aislada, posiblemente experimentando depresión o confusión que podría afectar su capacidad de tomar decisiones. La manipulación era impresionante. Habían llamado a la policía, presentando mi negativa a entregar mi casa como prueba de inestabilidad mental. Era un nuevo nivel de crueldad. Un intento de usar la autoridad oficial para reforzar sus afirmaciones de que yo no era capaz de tomar mis propias decisiones. «¿Quién llamó?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No puedo compartir esa información», dijo el agente Ruiz con tono de disculpa. «Pero puedo decirle que me parece perfectamente competente. ¿Está experimentando alguna presión por parte de miembros de la familia con respecto a su situación de vivienda?» La pregunta fue formulada con una neutralidad practicada, pero pude escuchar la preocupación real debajo de ella. Probablemente había visto este escenario antes. Miembros de la familia que usan las revisiones de bienestar como otra forma de acoso contra parientes mayores que no cumplen con sus demandas. «Mi hijo y su mujer quieren mudarse a mi casa», dije honestamente. Cuando me negué,
Han estado intentando varios métodos para hacerme cambiar de opinión, incluyendo aparentemente cuestionar mi competencia mental. El agente Ruiz asintió como si esto fuera exactamente lo que había esperado escuchar. Señora Morrison, usted tiene el derecho absoluto de controlar quién vive en su hogar. Si alguien la está presionando o haciéndola sentir insegura, eso es algo que tomamos muy en serio. No me siento insegura, dije, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en meses, me sentí segura en mi propia piel, protegida por la claridad de entender exactamente a qué me estaba enfrentando. Bien, dijo, entregándome una tarjeta con información de contacto. Pero si eso cambia, por favor, no dude en llamar. Y, señora Morrison, confíe en sus instintos. Usted sabe la diferencia entre el amor familiar y la manipulación familiar mejor que nadie. Después de que se fue, me quedé en mi jardín sintiendo una extraña combinación de ira y alivio. Ira por la escalada, por el intento de usar la intervención policial como otra arma en su campaña, pero también alivio, porque su desesperación se estaba haciendo evidente. Las personas que confían en la rectitud de su causa no necesitan llamar para hacer controles de bienestar falsos o cuestionar la cordura de su oponente. Se estaban quedando sin opciones legítimas, lo que significaba que se acercaban al punto en el que tendrían que aceptar mi decisión o revelar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Entré y añadí la visita del agente Ruiz a mi bloc de notas amarillo, anotando la fecha, la hora y el motivo declarado de su control. La documentación se estaba volviendo más densa, el patrón de acoso más obvio con cada entrada. Esa noche, me senté en la silla de Roberto y sentí su presencia más claramente que desde su muerte. No el fantasma triste que había estado rondando mi casa durante lo peor de mi confusión, sino el hombre fuerte y cariñoso que siempre me había animado a defenderme y a confiar en mi propio juicio. ¿Qué me dirías que hiciera?, susurré en la tranquila oscuridad. La respuesta llegó no como palabras, sino como recuerdo, la voz de Roberto de hace años, durante un conflicto con sus propios parientes exigentes. El amor no exige rendición, Irene. El amor real respeta los límites. Estaba lista para lo que viniera después. Sucedió un martes por la tarde en noviembre, cuando la oscuridad temprana hacía que mi casa se sintiera como una cálida isla de luz contra el invierno que se acercaba. Estaba en mi cocina, preparando sopa con las verduras que doña Mercedes me había traído de su huerto, cuando oí portazos en mi entrada con más fuerza de la necesaria. No un coche esta vez, sino dos. Miré por la ventana de mi cocina y vi la furgoneta de David y el sedán de Elena, pero había un tercer vehículo que no reconocí, un todoterreno más nuevo con matrículas provisionales. Mi estómago se tensó con aprensión al ver a tres figuras emerger de los vehículos y acercarse a mi puerta principal, con el paso decidido de personas que habían venido a resolver algo de una vez por todas. El timbre sonó 2 veces en rápida sucesión, seguido inmediatamente por fuertes golpes que resonaron en mi casa con impaciencia agresiva. Me sequé las manos en el trapo de cocina. Enderecé los hombros y caminé hacia la puerta principal con la calma dignidad que había estado practicando durante semanas. A través de la mirilla, pude ver a David y Elena flanqueados por un hombre que no reconocí, alto, de hombros anchos, con el tipo de postura agresiva que sugería que estaba acostumbrado a intimidar a la gente para que cumpliera. El padre de Elena, me di cuenta, probablemente llamado como refuerzo cuando sus otras tácticas habían fallado. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta, creando una rendija lo suficientemente ancha para la conversación, pero lo suficientemente estrecha para mantener una barrera entre nosotros. «Hola, David», dije con calma. «No os esperaba». «Abre la puerta, mamá», dijo David, con una dureza en la voz que nunca había oído antes. «Tenemos que entrar y resolver esto esta noche». «Estoy cómoda hablando así», respondí, con la voz firme a pesar de la adrenalina que comenzaba a recorrer mis venas. «¿Qué queríais discutir?» El hombre que supuse que era el padre de Elena se adelantó, su volumen llenando la estrecha rendija creada por la cadena de seguridad. «Señora Morrison, soy Tomás Bravo, el padre de Elena. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca sobre su responsabilidad con su familia». Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, pero había algo en sus ojos que me recordaba a cada acosador de mi lugar de trabajo que había conocido.
El tipo de hombre que usaba el tamaño y el volumen para compensar la debilidad de sus argumentos. Mi responsabilidad es conmigo misma, dije con sorprendente firmeza. Y ahora mismo, eso significa mantener mi puerta cerrada con llave cuando 3 personas aparecen sin avisar para presionarme a darles lo que quieren. «Esto es ridículo», dijo Elena, empujando hacia adelante hasta que su rostro fue visible en la rendija. «Somos familia, Irene. La familia no se cierra las puertas. La familia tampoco intenta robar la casa del otro», respondí, y la franqueza de mis palabras pareció dejarlos en un silencio momentáneo. El rostro de Tomás Bravo se oscureció de ira. «Nadie está robando nada. Estamos hablando de un acuerdo razonable que beneficia a todos los involucrados». «¿Razonable para quién?», pregunté. «Ciertamente no para mí. Se me pide que renuncie a mi privacidad, mi independencia y mi seguridad, para que 3 adultos puedan evitar la inconveniencia de resolver sus propios problemas de vivienda». «No es una inconveniencia, es una imposibilidad», dijo David, su voz elevándose por la frustración. «¿Quieres que tu nieto sea un sin techo? Mi nieto no será un sin techo», dije con absoluta certeza. Porque los padres responsables encuentran formas de albergar a sus hijos sin exigir que otras personas sacrifiquen su estabilidad. Fue entonces cuando Tomás Bravo cometió el error que lo cambió todo. Su rostro se contorsionó de rabia ante mi continua resistencia y dio un paso atrás de la puerta. «Ya basta», gruñó. «Vieja terca, vas a abrir esta puerta y escuchar a la razón, o vamos a hacer que escuches». Levantó el pie y pateó mi puerta principal con fuerza violenta. La madera se astilló alrededor de la cadena de seguridad, y la puerta se abrió tan repentinamente que tropecé hacia atrás en mi pasillo. Los 3 entraron como un ejército invasor, trayendo aire frío y energía hostil a mi santuario. «Fuera», dije. Mi voz temblaba, pero era decidida. «Fuera de mi casa ahora mismo. No nos vamos a ir a ninguna parte hasta que firmes la custodia temporal de esta casa», dijo Tomás Bravo, sacando un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. «Mi hija necesita un hogar estable para su bebé, y tú se lo vas a proporcionar». La audacia era impresionante. Habían venido preparados con documentos legales, planeando coaccionarme para que firmara mis derechos sobre mi propia casa. Esto ya no era desesperación. Esto era robo premeditado disfrazado de intervención familiar. «No voy a firmar nada», dije, retrocediendo hacia mi cocina, donde mi teléfono se estaba cargando en la encimera. «Sí, lo vas a hacer», dijo Tomás Bravo, siguiéndome con amenazante determinación, «porque si no lo haces, vamos a hacer tu vida tan miserable que nos rogarás que te quitemos esta casa de las manos». Fue entonces cuando David hizo algo que me rompió el corazón por completo. En lugar de detener a su suegro, en lugar de proteger a la mujer que lo había criado con nada más que amor y sacrificio, asintió con la cabeza. «Mamá, solo firma los papeles», dijo, con la voz fría como la lluvia de invierno. «Deja de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser». «David», susurré, mirando al extraño que llevaba el rostro de mi hijo. «¿Cómo puedes dejar que me amenace? ¿Cómo puedes quedarte ahí parado y verlo irrumpir en mi casa?» «Él no irrumpió», dijo David, pero su voz carecía de convicción. La puerta estaba abierta. La mentira flotó en el aire entre nosotros, tan descarada y desvergonzada que incluso Elena parecía incómoda. Mi propio hijo estaba mintiendo para justificar la violencia contra mí, reescribiendo la realidad para hacer que mi victimización pareciera aceptable. Intenté alcanzar mi teléfono, pero Tomás Bravo fue más rápido. Me agarró la muñeca con la fuerza suficiente para dejarme moretones. Su agarre doloroso y deliberadamente intimidante. «Suelta el teléfono», ordenó. «Nadie va a llamar a nadie hasta que resolvamos esto». Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió, no con rabia o histeria, sino con absoluta claridad sobre a qué me estaba enfrentando. Estos no eran miembros de la familia pidiendo ayuda, eran criminales intentando un robo con el delgado barniz de la documentación legal. «Quita tus manos de mí», dije, con una fuerza en mi voz que no sabía que poseía, «y sal de mi casa antes de que te haga arrestar por agresión y allanamiento de morada». El agarre de Tomás Bravo se tensó, y vi algo peligroso parpadear en sus ojos. «No vas a llamar a nadie, vieja. Vas a sentarte y firmar estos papeles, y luego vamos a discutir cómo va a funcionar este acuerdo de convivencia». «Ni de broma», dije,
y usé la técnica de defensa personal que Roberto me había enseñado hace años. Un golpe seco hacia arriba con mi mano libre que impactó en la nariz de Tomás Bravo y lo obligó a soltar mi muñeca. Se tambaleó hacia atrás, con la sangre fluyendo de su nariz, sus ojos muy abiertos por el shock de que una anciana indefensa hubiera luchado eficazmente. «Perra loca», gruñó, volviendo a acercarse a mí. Pero antes de que pudiera agarrarme, una voz desde mi puerta detuvo a todos en seco. «¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas!». El agente Ruiz estaba parado en mi puerta rota, con su arma desenfundada, sus ojos evaluando la escena con profesionalismo. Detrás de él, pude ver a doña Mercedes en mi jardín delantero, su teléfono todavía en la mano por hacer la llamada que había traído la salvación. Gracias a Dios. Respiré, mis rodillas finalmente cediendo mientras la adrenalina y el alivio inundaban mi sistema. Los siguientes minutos pasaron en un borrón de autoridad oficial y explicaciones desesperadas. Tomás Bravo intentó afirmar que habían sido invitados a entrar, que esto era solo un desacuerdo familiar que se había ido de las manos. David balbuceó sobre la preocupación por mi salud mental, sobre solo querer ayudarme a entender lo que era mejor para todos los involucrados. Pero el agente Ruiz había visto la puerta rota, había presenciado la nariz ensangrentada y la postura agresiva de Tomás Bravo, había escuchado el relato de doña Mercedes de 3 personas forzando su entrada en mi casa, a pesar de mi obvia angustia. «Señora», me dijo mientras su compañero llegaba y comenzaba a tomar declaraciones. «¿Está herida? ¿Necesita atención médica?». Miré mi muñeca, donde los moretones con forma de dedos ya comenzaban a formarse, prueba de una agresión que no podía explicarse como preocupación familiar. «Creo que necesito presentar cargos», dije, con la voz firme a pesar de todo lo que había sucedido. El rostro de Tomás Bravo se puso blanco al darse cuenta de las implicaciones legales de lo que había hecho. Agresión, allanamiento de morada, intento de coacción. Estas no eran disputas familiares que pudieran desestimarse con terapia y disculpas. Eran delitos graves que conllevaban consecuencias reales. «Espera», dijo David desesperadamente, comprendiendo finalmente que su complicidad en esta locura estaba a punto de destruir su vida junto con la mía. «¿No podemos arreglar esto? ¿No podemos simplemente olvidar lo que pasó?». Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi no al hombre que había criado, sino la cáscara de una persona que se había permitido convertirse en un arma contra la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 33 años. «No, David», dije en voz baja, «no podemos simplemente olvidar lo que pasó. Porque si dejo pasar esto, si pretendo que esto fue aceptable, la próxima vez traerás a más gente, usarás más fuerza y justificarás un comportamiento aún peor como si fuera por mi propio bien». El agente Ruiz asintió con aprobación. «La señora Morrison está tomando la decisión correcta», dijo. «Este tipo de escalada rara vez se detiene por sí sola». Mientras se llevaban a Tomás Bravo esposado, mientras Elena sollozaba sobre cómo esto arruinaría todo, mientras David me miraba con una mezcla de shock y traición, sentí algo que no había experimentado en meses. Justicia. Finalmente, consecuencias por las acciones. Finalmente, protección para la víctima en lugar de acomodación para los victimarios. La verdad había ganado, y yo seguía en pie. Las semanas que siguieron a los arrestos se movieron con el ritmo inexorable de la justicia finalmente despierta. Tomás Bravo fue acusado de agresión, allanamiento de morada e intento de coacción a una persona mayor, cargos que conllevaban penas graves y no podían desestimarse como malentendidos familiares. David enfrentó cargos por complicidad y allanamiento de morada criminal, mientras que Elena descubrió que el embarazo no proporcionaba inmunidad contra las consecuencias legales de participar en una invasión de propiedad privada. Testifiqué en el tribunal 3 veces, con mi voz firme mientras leía del bloc de notas amarillo que había documentado meses de acoso creciente. La fiscal, una mujer de ojos perspicaces llamada Sara Vidal, que se especializaba en casos de abuso a personas mayores, presentó mi caso con la precisión metódica de alguien que había visto este patrón antes y entendía su significado. «Señoría», dijo durante la audiencia de sentencia de Tomás Bravo, «este caso representa un ejemplo de manual de abuso financiero a personas mayores, donde los miembros de la familia utilizan la manipulación emocional, la presión social y, en última instancia,
la violencia para separar a las víctimas mayores de sus bienes. La valentía de la señora Morrison al presentar cargos envía un mensaje importante de que tal comportamiento no será tolerado, independientemente de las relaciones familiares. Tomás Bravo recibió 18 meses de prisión y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de mi propiedad. David recibió libertad vigilada y asesoramiento ordenado por el tribunal, pero el verdadero castigo fue la mirada en sus ojos cuando el juez le dijo que tenía suerte de que su madre hubiera elegido la clemencia sobre la máxima pena que ella podría haber exigido. El caso de Elena fue más complejo debido a su embarazo, pero recibió trabajos en beneficio de la comunidad y clases de manejo de la ira, junto con su propia orden de alejamiento. Las palabras del juez hacia ella fueron particularmente incisivas. Usar a su hijo no nacido como arma contra la familia de su marido no es amor maternal, es manipulación de la clase más cruel. Pero las victorias legales, por satisfactorias que fueran, palidecieron al lado de la transformación personal que surgió de finalmente defenderme. La mujer que había sido doblegada por meses de guerra emocional se había ido, reemplazada por alguien que entendía su valor y se negaba a disculparse por protegerlo. Mi casa se sintió como un hogar de nuevo una vez que reemplacé la puerta rota y cambié todas las cerraduras. Colgué cortinas nuevas en mi cocina, unas alegres de color amarillo que me recordaban al sol, en lugar de las azules polvorientas que habían estado colgadas allí desde la muerte de Roberto. Pinté las paredes de mi dormitorio de un color lavanda suave que me hacía sonreír cada mañana cuando me despertaba. Estos no fueron cambios importantes, pero fueron míos, elegidos por mí para mi placer solamente. Doña Mercedes se convirtió en más que una simple vecina durante esas semanas de recuperación. Se convirtió en la hermana que nunca tuve, alguien que entendía que la curación requería tanto tiempo como celebración. Me ayudó a reemplazar las flores de mi jardín que habían sido pisoteadas durante la invasión, y plantamos nuevos rosales que florecerían en primavera como símbolos de resiliencia y renovación. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, dijo doña Mercedes una tarde mientras trabajábamos juntas en la tierra, con nuestras manos manchadas de tierra y nuestros rostros cálidos por el sol de otoño. No permitiste que te rompieran, incluso cuando parecía imposible, incluso cuando todos estaban en tu contra, te aferraste a quien eras. Casi no lo hago, admití, recordando las noches oscuras en las que la rendición había parecido la única forma de acabar con el dolor. Hubo momentos en los que pensé que tal vez tenían razón. Tal vez estaba siendo egoísta y terca, pero no lo estabas, dijo doña Mercedes con firmeza. Estabas siendo humana, estabas protegiendo la vida que habías construido a través de décadas de trabajo y amor. Eso no es egoísmo, es respeto propio. 3 meses después de los juicios, recibí un visitante inesperado. Vi la familiar furgoneta en mi entrada y sentí una familiar opresión en el pecho, pero esta vez no era miedo. Era tristeza mezclada con la esperanza de que tal vez mi hijo finalmente hubiera entrado en razón. David estaba parado en mi porche delantero, luciendo más viejo que sus 33 años, su rostro demacrado por el agotamiento y lo que esperaba que fuera un remordimiento genuino. Había perdido peso, y había círculos oscuros bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir lidiando con consecuencias que nunca había anticipado. «Hola, David», dije, abriendo la puerta, pero permaneciendo en el umbral. La orden de alejamiento había expirado, pero mi precaución no. «Mamá», dijo, con la voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿podríamos hablar? Por favor». Estudié su rostro, buscando signos de la manipulación que había aprendido a reconocer, pero todo lo que vi fue a un hombre roto que finalmente había entendido lo que había perdido por sus elecciones. «Podemos hablar en el porche», dije, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. No estaba lista para invitarlo de nuevo a mi santuario. Tal vez nunca lo estaría, pero estaba dispuesta a escuchar. «Vine a disculparme», dijo, sentándose en una de las sillas del porche donde se había sentado de niño, escuchando cuentos antes de dormir y planeando aventuras. No a pedir nada, no a poner excusas, solo a decir que lo siento por lo que te hice. «¿Por qué te disculpas específicamente?», pregunté, porque había aprendido que las disculpas reales requerían especificidad, no solo expresiones generales de arrepentimiento. David tomó un aliento tembloroso.
Siento haber priorizado los deseos de Elena sobre tus derechos. Siento haber permitido que me manipulara para atacarte emocional y financieramente. Siento haberme quedado al margen mientras Tomás Bravo irrumpía en tu casa y te agredía. Siento haber pasado meses intentando hacerte sentir culpable por protegerte. Siento haber traicionado todo lo que me enseñaste sobre el respeto, el amor y la familia. Cada disculpa aterrizó como un pequeño bálsamo curativo en heridas que se habían cicatrizado, pero no se habían cerrado del todo. Comprendía lo que había hecho. Podía articular el daño que había causado. No estaba intentando minimizar o justificar su comportamiento. ¿Qué cambió?, pregunté. Elena me dejó, dijo simplemente. 2 semanas después de que terminaron los juicios, hizo las maletas y se mudó de vuelta a casa de sus padres en la urbanización de lujo en la Costa del Sol. Dijo que no podía estar casada con alguien que no había podido mantener a su familia, que había dejado que su propia madre destruyera sus posibilidades de felicidad. La ironía era impresionante. Después de todo lo que Elena había hecho para conseguir mi casa, después de toda la manipulación y presión, y, en última instancia, la violencia, había abandonado a David en el momento en que sus planes fracasaron. Nunca lo había amado. Había amado el estilo de vida que pensó que él podría proporcionarle, y cuando eso resultó imposible, lo había descartado como un electrodoméstico roto. Lo siento, dije, y lo dije en serio. Independientemente de lo que David hubiera hecho, no quería que sufriera la forma en que la partida de Elena le haría sufrir. No lo sientas, dijo con una risa amarga. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a ver en lo que me había convertido, en lo que le había permitido convertirme. Pasé 6 meses intentando robar la casa de mi madre por una mujer que ni siquiera me quería lo suficiente como para quedarse cuando las cosas se pusieron difíciles. Nos sentamos en silencio por un tiempo, 2 personas que se habían amado profundamente antes de que las circunstancias y la manipulación nos hubieran convertido en adversarios. El aire de otoño era fresco con la promesa del invierno, pero ahora había calidez entre nosotros, tentativa y frágil, pero real. ¿El bebé?, pregunté en voz baja. Lo perdió, dijo David, con la voz cargada de dolor. Aborto espontáneo a las 20 semanas. Los médicos dijeron que no estaba relacionado con el estrés, solo una de esas cosas que suceden, pero no puedo evitar preguntarme si toda la ira y la lucha y los problemas legales. No terminó la frase, pero lo entendí. Pensara lo que pensara de Elena, lloré por el nieto que nunca conocería, por la pérdida que atormentaría a David por el resto de su vida. Lo siento mucho, cariño, dije, acercándome para tocar su mano por primera vez en casi un año. Sé cuánto querías ser padre. Todavía quiero, dijo, mirándome con ojos que me recordaban al niño pequeño que había sido. Pero quiero ser el tipo de padre que me criaste para ser. No el tipo de hombre en el que me convertí cuando permití que las prioridades de otra persona anularan mis propios valores. Hablamos durante otra hora, no sobre reconciliación o perdón. Esas cosas llevarían tiempo, si llegaban, sino sobre comprensión y aceptación. David me dijo que estaba yendo a terapia, trabajando para entender cómo se había perdido tan por completo. Yo le conté sobre el trabajo de defensa legal que había comenzado a hacer con la oficina de Sara Vidal, ayudando a otras víctimas mayores a encontrar sus voces y a defenderse del abuso financiero familiar. Estoy orgulloso de ti, dijo mientras se preparaba para irse. Sé que eso probablemente no significa mucho después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que la mujer que se enfrentó a 3 personas que intentaban robarle su casa, que se defendió y ganó, esa es la madre que recuerdo. Esa es la mujer que me enseñó a distinguir el bien del mal, aunque olvidé esas lecciones por un tiempo. No las olvidaste, dije con suavidad. Simplemente dejaste que alguien te convenciera de que no se aplicaban a tu situación, pero siempre se aplican, David. El amor no exige rendición, y la familia no justifica el robo. Después de que se fue, me senté en mi porche hasta que el sol se puso detrás de los árboles, pensando en la justicia y la clemencia y la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Podría perdonar a David completamente algún día. De hecho, ya lo había hecho en mi corazón, pero la confianza se ganaría lentamente, si es que llegaba, y mi puerta seguiría cerrada para cualquiera que viera mi amabilidad como una debilidad para explotar. Esa noche, llamé a Laura en Sevilla y le conté sobre la visita de David,
sobre la disculpa y la pérdida, y el largo camino que podría llevar de vuelta a alguna forma de relación. ¿Crees que lo dejarás volver a tu vida?, preguntó ella. Quizás, dije, mirando alrededor de mi salón donde cada objeto reflejaba mis elecciones, mis valores, mi derecho a determinar mi propio destino. Pero será bajo mis condiciones, cuando esté lista, y solo si demuestra que ha aprendido la diferencia entre pedir ayuda y exigir rendición. 6 meses después, estaba en mi jardín plantando tomates cuando oí la puerta de un coche cerrarse suavemente en mi entrada. David estaba parado junto a su furgoneta sosteniendo una pequeña planta en maceta, un rosal con flores amarillas que captaban la luz del sol de la mañana como alegría capturada. «Sé que probablemente estás ocupada», dijo con cuidado, «pero pensé que esto te gustaría para tu jardín. Se llama Nuevo Amanecer. Me pareció apropiado. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi no al extraño con derechos que había intentado robar mi casa, sino al hombre que lo había criado para ser, finalmente encontrando el camino de vuelta a sí mismo. Es hermoso», dije, aceptando la planta y la esperanza que representaba. «¿Te gustaría ayudarme a plantarlo?». Él asintió, sus ojos brillantes con lágrimas de gratitud, y juntos nos arrodillamos en la tierra y plantamos algo nuevo en el jardín, donde Roberto y yo le habíamos enseñado a crecer. Aprendí que a veces lo más difícil no es luchar por la justicia, es saber cuándo has ganado. Tengo 67 años ahora, viviendo sola en la casa que me gané a través de 34 años de pagos y amor. David me visita a veces, generalmente trayendo flores o verduras de su propio pequeño huerto. Estamos reconstruyendo la confianza lentamente, con cuidado, como arqueólogos reconstruyendo algo precioso a partir de fragmentos. Nunca me volví a casar, nunca lo necesité. Encontré plenitud en mi propia compañía, fuerza en mis propias elecciones, paz en mi propio espacio. A veces la justicia no se parece a lo que esperas. A veces se parece a una mujer mayor parada en su cocina al atardecer, completamente sola y completamente contenta, sabiendo que protegió lo que más importaba, su dignidad, su independencia y su derecho a decir no. La casa todavía guarda todos nuestros recuerdos, los de Roberto y míos, la infancia de David, las risas y las lágrimas, y los momentos ordinarios que nos hicieron una familia. Pero ahora guarda algo más también. El conocimiento de que el amor sin respeto es manipulación, que las obligaciones familiares funcionan en ambos sentidos, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a facilitar los peores impulsos de alguien. Yo soy Irene Morrison, y esta es mi casa. Me la gané, la mantuve, y duermo plácidamente en ella todas las noches, rodeada de los fantasmas de un amor que fue real, y las sólidas paredes de una vida bien vivida y bien defendida.